Hermanos, qué gozo verles, qué bendición verles otra vez, el día del Señor. Bueno, yo voy a tratar de estar aquí de pie, vamos a ver si me aguanto. Ustedes saben las razones que he estado usando la silla, pero vamos a ver qué pasa esta tarde. Gracias, hermano, por este tiempo precioso, qué lindos cantos, ese himno, hermano, cómo nos desafía. Yo me rindo a ti. La verdad es que si usted cantó eso y hace otra cosa, pues no cantó nada. Qué desafío, qué desafío. Así es que damos gracias al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, porque para eso venimos. Damos la bienvenida a todos ustedes que están acá. Más adelante les vamos a dar, como siempre, la bienvenida ya más detenido, pero damos la bienvenida a todos ustedes y los que se unen, como siempre, con nosotros en las redes sociales, en nuestro Facebook Live, que lo estamos presentando. Damos gracias al Señor por esa bendición también de poder estar en contacto con otra gente en otras partes que nos siguen. Incluso hay una emisora por ahí que nos está transmitiendo, toman el programa y lo están haciendo, y gloria a Dios por eso, porque todo aquello, pues, todo eso habla de el ministerio que el Señor nos da, que debemos por supuesto, seguirlo reproduciendo. Abran sus Biblias en Job. No me pregunte por qué traigo este tema hoy. Usted sabrá por qué lo traigo. Pero es un tema que creo que va a ser de una gran bendición, como siempre, la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de las paradojas de la felicidad. Explicaré en su debido tiempo de qué se trata. En Job capítulo 5, versículos 17 y 18, solamente 2 versículos, vamos a leerlos juntos, allí en Job, capítulo 5, versículos 17 al 18, y leamos entonces. Si están poniéndose de pie, entonces pónganse todos de pie y leamos juntos, al unísono, estos 2 versículos del libro de Job. Leamos juntos, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda, Él la hiere y sus manos curan. Vamos a repetirlo otra vez. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Amén, amén. Voy a leer más adelante este mismo texto en la la Nueva Traducción Viviente, y en su debido tiempo lo voy a usar para que ustedes vean la aplicación que esto tiene también para nuestras vidas. Pero vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él esta tarde nos presida, nos ayude, sobre todo otra vez en la presentación de este tema. Abra su corazón, cierre sus ojos y allí en la quietud de su alma, dígale: Señor, necesito esta palabra, necesito este mensaje para mi vida, necesito que me hables esta tarde. Necesito salir distinto como entré a este lugar. Gracias por tu palabra. Padre, en efecto, te damos gracias por una palabra como esta, tan preciosa. Estamos necesitados de ti, Señor, como siempre. Nunca estaremos satisfechos en el sentido de no querer escuchar tu palabra, de no querer leerla, de no querer aplicarla, de no querer buscar en ella el alimento para el alma. Padre, gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esta tarde tu palabra cumpla ese propósito de partir el alma y de hablarnos en la intimidad de nuestro corazón. Te damos gracias. Gracias por los hermanos que han llegado, los que aún están en camino, los que están escuchándonos. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. El tema de hoy lo titulamos Las paradojas de la felicidad. ¿Qué es una paradoja? Es la pregunta que surge. Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, perseguir la paz con la violencia. Esa es una paradoja. Perseguir la paz con la violencia. Hay países que dicen, nos estamos preparando para la paz, por eso estamos comprando muchas armas, mucho armamento. Esa es una paradoja, es una contradicción. Mis hermanos, el mundo mide la felicidad por tu salud, mide la felicidad por tu dinero, mide tu felicidad por tu prestigio, e incluso el llamado evangelio de la prosperidad está en esa onda. No quiere que tú sufras, que nadie sufra. La felicidad bíblica, entonces, es contraria a cómo el mundo la presenta, porque la felicidad bíblica es presentada por las llamadas bienaventuranzas. Y cuando uno lee las bienaventuranzas, se encuentra que es un contraste. Por eso el tema de hoy es las paradojas, o sea, lo que parece contrario a la felicidad. Por ejemplo, cuando uno lee las bienaventuranzas, uno se encuentra por allá una que habla que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y uno dice, ¿cómo es que la Biblia dice que el que es pobre es feliz? Pregúntele al mundo si alguien que es pobre es feliz. Bueno, muchos pobres son más felices que los ricos, eso hay que reconocerlo también. Pero en la mentalidad del mundo, la pobreza no es sinónimo de felicidad, sino sinónimo de todo lo contrario a lo que el mundo espera. Por ejemplo, la parábola que dice, bienaventurados los que lloran, y también uno se pregunta, y el mundo se pregunta, ¿cómo es que es feliz la persona que llora? O por ejemplo, la parábola que capturó, la bienaventuranza que capturó Pablo, que se las reveló el Señor, no aparecen las que están allí, pero se las reveló a Pablo, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, pregúntele al mundo si la felicidad del mundo consiste en dar. Es una contradicción, porque lo que el mundo le dice a uno es que tú debes recibir. Por eso es importante que tú obtengas cosas materiales, tú obtengas una buena casa, tú obtengas un buen carro, tú obtengas todas las cosas que te ofrece el mundo. Entonces no es la felicidad dar, sino recibir. Por eso es una paradoja lo que les voy a compartir esta tarde. La bienaventuranza que nos presenta el pasaje de hoy, hermanos, suena para muchos como extemporánea y no apta para el hombre de hoy, para el hombre moderno. ¿Por qué decimos esto? Otra vez el versículo dice, he aquí, bienaventurado o feliz, porque esa sería la traducción, feliz es el hombre a quien Dios castiga. Escuche bien esto, porque de esto queremos hablar. Feliz el hombre a quien Dios castiga. Sin embargo, esta bienaventuranza, según la visión de Dios, hace de nosotros mejores cristianos. Ahora, ese es el punto. Pensar entonces que las bienaventuranzas, y especialmente esta, me va a hacer mejor cristiano. Entonces yo digo, bienvenida sea esta bienaventuranza. La recibo. Tenemos hermanos en nuestra congregación que han venido padeciendo y hemos venido padeciendo y somos testigos de padecimientos durante estos días. Pero hermanos, nosotros sabemos que en nuestras enfermedades, que Dios las ha permitido, hemos visto la mano poderosa del Señor. Y hemos visto como en esas enfermedades Él se está glorificando. Por lo tanto, para nosotros, la bienaventuranza que implica sufrimiento tiene un propósito. Y usted lo va a ver muy bien esta tarde. Entonces quiero orientarles esta tarde sobre algunos pensamientos que creo que van a ayudarnos mucho
en torno a esto de lo que quiero explicar, porque este texto, este solo texto, hermanos, nos da profundas enseñanzas, maravillosas enseñanzas, que yo quiero que usted allí las agarre. Y la primera es que cuando pensamos en esto, tenemos que reconocer y preguntarnos quién es la persona objeto de esta bienaventuranza. ¿Quién es? Otra vez el versículo dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ahora, en la versión, la nueva versión o la traducción, nueva traducción viviente, quiero decir, por cierto, es una traducción que yo se la recomiendo. Yo no recomiendo casi siempre algunas traducciones de la Biblia porque, bueno, como yo soy un amante y usted también es la Reina Valera, quizás por eso no los recomiendo mucho, pero esta traducción se la recomiendo, nueva traducción viviente. Y dice así, esa primera parte, pero considera, escuche, la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Entonces eso como que le da un matiz un poquito diferente a lo que estamos aquí presentando. Hermanos, el hombre a quien Dios corrige, escuche, lo ama. El hombre o la mujer a quien Dios corrige, lo ama. Entre los amigos que se acercaron para consolar a Job estaba uno llamado Elifaz. Ahora, tome en cuenta ese nombre, Elifaz. Por cierto, quiero decir que cuando Job pues estaba en la tragedia que pasó de la prueba, vinieron varios amigos. Al principio dice que estaban todos en silencio, estaban ponderando la condición física por la cual estaba pasando Job. Pero después comenzaron a hablar y hablaron tanto que este que va a hablar aquí, Elifaz, como que habló más de la cuenta y dijo cosas que por supuesto después cuando uno lee el texto pues no fueron del todo ciertas cuando se refería a Job. Después de declarar el juicio de Dios de una manera general, se dirige a Job para hablarle de los métodos, escuche, los métodos usados por Dios, entre ellos el castigo, o la corrección, o la disciplina, si quieren cambiar un poco la palabra castigo. Pero la palabra es castigo, como parte de la felicidad del hombre. Entonces usted seguramente en su mente está pensando, ¿cómo es que el castigo se convierte en mi felicidad? Bueno, es una paradoja. Y es lo que Dios precisamente quiere mostrarnos esta tarde. El castigo de Dios nos es dado para estar dispuesto a tenerle y a que vivamos bajo su dirección, bajo su cuidado, pero sobre todo que vivamos, escuche, en humildad. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios obra de esa manera, es porque Él quiere que vivamos de esa forma, en humildad. Hermano, Proverbios capítulo 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre el padre al hijo a quien quiere. Por cierto, entre paréntesis, hay padres que no quieren a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque no los disciplinan. Estamos viviendo una generación moderna de padres que no disciplinan a sus hijos. Los dejan hacer lo que les da la gana. Y por supuesto, el resultado es lo que estamos viendo en este tiempo, una sociedad, especialmente como esta, de jóvenes de 18 años matando, por ejemplo, a una cantidad de personas. ¿De dónde viene esto? De la falta de castigo, de disciplina. Porque la Biblia es tan clara al decirnos esto, que el padre que ama disciplina a sus hijos. No se les deja en esa condición. Bueno, este será otro sermón para otra ocasión. De esta manera podemos concluir entonces que el propósito de Dios al castigarnos nunca será severo, donde no nos haga, escuche esta parte que me encanta, donde no nos haga sentir su bondad y misericordia en el proceso. Si es severo el castigo, es porque a través de ese castigo, ese proceso disciplinario, nos va a mostrar su bondad, su misericordia. ¿Y acaso no es eso, hermano? Cuando más sentimos que algo está muy fuerte en nuestras vidas, que está calándonos tan hondamente en cuanto a un dolor que no vemos una salida, es cuando sentimos las manos preciosas de Dios acariciándonos, cuidándonos, porque así obra Dios. La majestad de Dios no es causa de miedo. Usted sabía que Job estaba padeciendo de algo que nunca supo.
porque para los efectos de los estudios que se hace del libro, la prueba de Job vino por una especie de apuesta que hizo Dios y Satanás. Pruébale a ver si no habla mal de ti, si no maldice. Y bueno, Dios, como dice, se la jugó con Satanás, hablando en esos términos. Así que Job está padeciendo una tremenda prueba y él no sabe por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque también sabía quién era Job y lo que iba a pasar con Job al final de su vida. ¿Sabe usted que por eso dice la Biblia que Dios no nos dará tantas pruebas que no podamos resistir? Interesante ver ese texto. Porque en efecto hay pruebas que no todos pueden resistir. Tiene que ser un hombre o una mujer muy fuerte con el Señor para resistir esa prueba. Y ahí se ve el resultado. Por otra parte, el hombre a quien Dios corrige lo salva. No solamente lo ama, sino que lo salva. Me encanta esta parte. No siempre pensamos en un Dios de amor enojándose contra nosotros. Pero esta es otra verdad de la Biblia. Nos gusta saber de un Dios sonriéndonos, abrazándonos, guiándonos, protegiéndonos, pero no queremos saber de un Dios que se pone bravo, que se aira. No queremos saber de ese Dios. Pero es bíblico. Porque así como Dios es amor, también es un Dios justo, es un Dios que se aira y que Él derrama su ira. De hecho, sobre este mundo Dios ha derramado su ira y está por derramarse completamente frente a la injusticia que se está viendo. Entonces, tenemos que reconocer que ese atributo de Dios, su ira, también se manifiesta. Sin embargo, Dios nos castiga, si nos castiga, escuche, es porque Él aborrece el pecado. Y su intención es salvarnos de las consecuencias eternas del pecado. Por eso entonces nos disciplina o nos castiga o nos corrige si queremos ponerlo de esa manera. Elifaz acusó a Job de haber cometido un pecado. Es interesante que él fue el único que dijo, mira, tú estás padeciendo, tú estás sufriendo porque cometiste pecado. Y Job dice, pero ¿qué he hecho yo? Usted cuando lee el primer capítulo de Job se dice que era el hombre más perfecto, más cabal, el hombre más santo que había para ese tiempo se llamaba Job. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es que Elifaz dice, no, tú estás padeciendo porque tienes pecado? Por cierto, eso es parte de una teología moderna que dice por ahí, tú estás sufriendo porque estás en pecado. Usted está padeciendo, hermana, porque está en pecado. Dice la teología moderna. Pero hermano, eso no es cierto. Porque el sufrimiento es parte de nuestra vida y Dios nos los deja porque está trabajando en nuestras vidas para ser mejores cristianos de nosotros. Las pruebas, los sufrimientos, los dolores que pasamos tienen la misión de hacernos mejores cristianos. Entonces, nosotros no vemos mi padecimiento porque estoy pecando. Por supuesto, hay la otra cara de la moneda. Hay gente que sufre porque ha pecado también. Son sufrimientos a causa del pecado. Pero no todo sufrimiento es por causa del pecado. El asunto es que Elifaz le dijo, tú estás así porque estás en pecado. Imagínense a quién se lo está diciendo. También el hombre a quien Dios corrige lo promociona. Esta parte también me encanta. Porque voy a resumir. No solamente dice que Dios castiga porque nos ama, que Dios castiga porque nos salva, pero Dios castiga porque nos promociona. Quiere promocionarnos. ¿Cómo vemos esto? La afirmación de Elifaz involucra a un hombre cristiano. Está hablando de un hombre cristiano. Su posición no era para aplicarla a todos los hombres, especialmente a los que no tenían ningún temor de Dios. Entonces, aquí vemos algo. Dios comenzó a hacer esa obra en Job, repito, porque él sabía el final de su vida. Vamos a resumir esto. Dice que Job era el hombre más rico de ese tiempo era Job. Cualquier cantidad de vacas, de camellos, de ovejas, de siervos. Tenía 10 hijos, como que era latino, porque tenía una gran familia. Tenía todas las riquezas que usted puede pensar. De la noche a la mañana dice que todo su ganado
Murió todas las pertenencias que tenía, murió. Pero también murieron sus hijos, sus 10 hijos. Pero para colmo de eso, entonces Satanás le dice, porque Dios seguía en esa prueba con Satanás. Le dice Satanás, ¿por qué no lo pruebas en lo que más le duele? ¿Cuál es? Su cuerpo. Y le mandó entonces una llaga, una condición de su cuerpo tan terrible que dice que usaba tiestos para rascarse, porque era muy terrible la condición. Y es interesante cuando uno ve esto, porque entonces Dios sigue trabajando en él. Ahora les voy a poner este ejemplo para que entendamos mejor esta situación. La experiencia de Job, como su experiencia en algún sufrimiento, es como la del alfarero. El alfarero toma la masa de barro y comienza a darle forma con sus manos. Luego la lleva a la rueca, y la rueca es la que le va a dar la forma exactamente que él quiere el alfarero darle. Pero allí no ha terminado el proceso. Ese proceso tiene que ir a un horno, al fuego, donde es templado, para ver si en efecto esa vasija quedó bien hecha. Y entonces cuando uno ve una vasija preciosa hecha por un alfarero allí que se está exhibiendo, que se está vendiendo, y uno admira aquella obra de arte, tiene que pensar en el proceso por el cual pasó precisamente esa vasija. Es un proceso de refinación tan grande que fue el fuego el que entonces produjo la belleza de aquella pieza. ¿Acaso no es lo mismo lo que hace el Señor en nuestras vidas? Él nos mete en la rueca de su propio trabajo y nos va moldeando y nos mete en el fuego para ir probándonos, para ver entonces al final de eso que salga esa vasija para mejores usos, para la gloria de su nombre. Así trabaja el Señor. ¿Quién pone en duda el proceso en la vida de Job? Pero hermanos, aquí es donde quiero llegar, esta parte final, de esta conclusión. El castigo permisivo de Dios, en el caso de Job, le llevó a ser un hombre aún mejor que el primero. ¿Por qué razón? Míralo de esta manera. Usted va a la parte final del libro de Job y se encuentra con esto. Dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Por qué? No solamente recuperó todas las riquezas, siendo el hombre aún más rico todavía, sino que además de eso Dios le dio 10 hijos, pero se menciona que tenía 3 hijas, que eran las hijas más hermosas de ese tiempo. Olvídense de las Miss Universo hoy día, olvídense de eso. Eran las hijas más hermosas que él tenía. ¿Por qué? Porque en esa bendición final de Dios, Dios te pasa por un proceso para llevarte entonces a que tu postrer estado va a ser mejor que el primero. De tal manera entonces que en el caso de Job, pues no solamente recuperó sus riquezas, no solamente recuperó sus hijos, por supuesto, nos imaginamos que tuvo 3 esposas, porque la primera esposa dijo, maldice al Señor y muérete, y no sabemos si fue ella la que murió en ese proceso, porque al final dice que tuvo entonces 10 hijos, obviamente con otra esposa. Y es interesante esto, que dice que después de eso tuvo más de 100 años, entonces vivió como 200 y tantos años después de toda esta experiencia. Y hermanos, aquí entonces simplemente para decir que a los que Dios ama los promociona. Esa es la obra del Señor. Así actúa el Señor en nuestras vidas, porque no nos deja en nuestra condición si aceptamos el castigo, si aceptamos su disciplina como una bendición del cielo. Voy a avanzar. La otra pregunta es, ¿cuál es el beneficio de esta bienaventuranza? Sigan el versículo, dice el versículo, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Qué tremenda esa explicación. Entonces aquí decimos, porque nos beneficia, no debe ser rechazada. Porque nos beneficia la disciplina, porque nos beneficia la corrección, porque nos beneficia el castigo de Dios, no debe ser rechazado. Entonces, démosle la bienvenida cuando el Señor nos disciplina. Amén. De acuerdo con el texto, no debemos tener en poco la disciplina del Señor. Que no nos quejemos si somos sometidos al dictamen divino, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, lo hemos explicado.
Hermanos, cuando pasamos por una prueba, no le pregunte a Dios por qué. No le pregunte a Dios hasta cuándo. Dele gracias a Dios porque Él está trabajando. Y si Dios no le responde, escuche esto. Alguien dijo, y creo que hay mucha verdad en esto, en el silencio de Dios es cuando más está trabajando en nosotros. Si no lo escucha, Dios está trabajando en su vida. Y al final entonces Él va a obrar de una manera especial. Job no pecó contra Dios. De hecho, dice la Biblia que en ninguna forma él pecó contra Dios. Su actitud desde el principio estuvo llena de alabanza y de reconocimiento. ¿Qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esto lo dice un hombre o una mujer que tiene una comunión profunda con el Señor. Hay personas aún creyentes que ante la primera prueba se desploman y ya se acabó su mundo, ya no hay más nada para ellos, ya hasta allí llegaron. Pero mire la actitud de Job en este caso. Muchos castigos son el resultado de venganzas personales, religiosas o políticas. Pero note usted que Elifaz habla de un castigo del Todopoderoso. Por eso dice, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No es cualquier castigo. Por eso dice que Dios me castigue, pues será un placer, va a decir la palabra del Señor. Y por cierto, Job, por allá en capítulo 13, versículo 15, dice, aunque él me matare, con todo yo le amaré y le serviré. La Biblia dice, si soportamos la disciplina, es porque somos sus hijos. Hay casos donde el castigo de Dios trae muerte. Esto habla entonces de hijos bastardos. Déjeme decirle esto, para que entendamos la idea. Dios disciplina a sus hijos para levantarlos y para traerlos así. Pero Dios castiga a los bastardos cuando ellos se rebelan y se alejan del Señor. Le doy este ejemplo. La generación del diluvio dice que sus pensamientos eran de continuo siempre hacia el mal. Por lo tanto, Dios no encontró sino una familia, la familia de Noé, que lo salvó, pero el resto de esa población, que ya tenía que ser millones de personas, murieron en el diluvio. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de Sodoma, que el patriarca Abraham intercedió como 4 veces, diciendo si hay 50, si hay 40, si hay 30 y si hay 10. Yo digo, ¿por qué no llegó a decir 1? ¿No? Si hay 10, Señor, ¿tú lo destruirías? No lo voy a destruir. Pero ¿qué pasó con Sodoma? Dios la destruyó porque eran bastardos. ¿Están entendiendo? Eran bastardos, separados de Dios, porque no buscaron a Dios, no le conocieron, y de esa manera entonces Dios los destruyó. Entonces, dicho sea de paso, es bueno saber esto, porque si Dios te ama, si Dios te castiga es porque te ama, pero si tú eres un bastardo en el sentido de que tú estás alejado de Dios y no le conoces, no te sorprendas si el castigo de Dios es eterno en tu vida. De allí la importancia de lo que estoy hablando. Aquellas generaciones fueron bastardas y por eso perecieron. Ahora, este es otro principio, porque nos beneficia la disciplina, debe ser entonces aplicada. Dios no es un ser caprichoso. Escuche esto. Todas sus cosas hechas responden a un orden y a un plan determinado. Así es nuestro Dios. Nosotros somos desordenados por naturaleza. A veces comenzamos algo y no lo terminamos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de tanto orden que comenzó desde el principio su obra en nosotros. Y dice, el que comenzó en nosotros la buena obra que va a pasar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Usted sabía que usted sigue siendo una obra en construcción? ¿Se da cuenta de esos espacios, esos lugares que uno encuentra a veces en el internet? Esta es una obra en construcción. Bueno, acuérdese que usted es una obra en construcción. Dios está trabajando de esa manera. Cuando Elifaz dice que es bueno para el hombre de Dios aceptar la disciplina,
está dejando en sus manos la aplicación de aquello que al final nos hará bien. Se cuenta de una joven, voy a ir resumiendo todo esto, se cuenta de una joven que su padre era médico. En algunos tiempos atrás, quizás usted va a recordar que los médicos aplicaban unos métodos muy de ellos, especialmente para las llamadas sangrías. Yo no sabía acerca de esto, y era aquello de sacar desde una misma herida toda la sangre posible, pero así al rojo vivo, sin anestesia, porque esa era parte del proceso para que al final entonces esa sangre mala entonces pudiera ayudar para la sanación. Una hija fue sometida a esa prueba. Su padre era médico. Le preguntaron a la hija que si ella pues no le importaba que su padre hiciera semejante cosa. Esta fue la respuesta de ella. Mi padre es médico. Él sabe lo que hace. Yo me abandono con toda confianza a él porque estoy segura de que busca mi salud y quiere lo mejor para mí. Y agrega, mi felicidad está en complacerlo y agradecerle con una sonrisa. Cuando uno ve todos estos ejemplos como estos, uno se pregunta, qué tremendo es poner la confianza plena y absoluta en el Señor. Que si está trabajando, que si está ahí moviéndome internamente, la situación que sea físicamente hablando, o incluso emocionalmente hablando, es porque Dios está trabajando. Pero lo dice la Biblia, dice por allá en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Qué verdad tan preciosa de la palabra del Señor. No es que, hermano, no al principio ninguna corrección pareciera ser agradable, de gozo. Pero ¿acaso no es eso lo que hace el Señor? Él trabaja de esa manera en nuestras vidas. Por otra parte, porque nos beneficia, debe ser superada entonces. ¿Quién de nosotros sería capaz de superar la prueba del patriarca Job? Levante su mano. ¿Sería capaz de superarla? Yo creo que no. Somos muy buenos, escuche, somos muy buenos sirviéndole al Señor cuando todas las cosas están buenas. Qué bueno servir al Señor, qué bueno. Estoy contento, estoy alegre. ¿Por qué? Porque estoy bien. Ajá. ¿Y si está pasando por una prueba? ¿Vas a estar también feliz? ¿Vas a estar también contento? ¿Le vas a servir al Señor con el mismo entusiasmo? Y eso es lo que nos dice precisamente este texto. Interesante que Santiago habla de sentir profundo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso es que es una paradoja la bienaventuranza. Sentirme contento cuando estoy en una prueba. Lo que quiero es salir de la prueba. Pero dice, hermanos, si os halláis en unas diversas pruebas, tendréis por sumo gozo cuando eso sucede. Santiago habla de la necesidad de superar el castigo impuesto por alguna prueba, porque a través de él aprendemos la paciencia. Y dice que la paciencia entonces nos lleva a la esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces hay un propósito cuando esa prueba viene de esa manera en nuestras vidas, porque nos está preparando para mejores cosas, para un mejor servicio. Yo conozco en mi ministerio de hombres y mujeres que después de una prueba tan grande, Dios los preparó de tal manera que sus vidas fueran otras y después fueron de tanta bendición, aún mejor que al principio. No nos dice por allá 2 Corintios 4:7, nos habla de esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven porque son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. Y así es como entonces Dios nos muestra, la tribulación que viene en nuestra vida es temporal. Hace 2 meses, como 2 meses, yo estuve en esta situación de mi operación, que todavía me tiene en este proceso de recuperación. Pero cuando yo miro hacia atrás, yo digo, Señor, qué bueno eres tú, qué grande eres tú, qué maravilloso eres tú. Porque tú trabajas en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, con mejores propósitos. Y son duras las pruebas, son difíciles las pruebas. Yo estoy hablando, hermanos, aquí en la congregación, que sé que han pasado por pruebas muy duras en este tiempo, muy duras. Pero ¿sabes qué?
estás aquí, estás adorando al Señor, estás reconociendo que esa prueba, esa corrección, esa disciplina, ese castigo, Dios lo está usando para hacer de ti un mejor cristiano. Prueba superada, diríamos entonces. De esta manera, cualquier disciplina impuesta por Dios debemos superarla. Bueno, voy a mi parte final, hermano. La otra pregunta es, ¿cuál es la promesa de esta bienaventuranza? ¿Cuál es? Mire, vuelvo allí a su texto, dice el versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga. Esto es bastante extraño y raro y también extraordinario. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, ¿qué? Curan. Ahora escuchen lo que dice la otra versión. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también te sanan. Qué precioso es. Solo esto lo hace Dios. Solo Él obra de esa manera. Entonces, digo dos cosas aquí. Primero, el Dios que hace la llaga, la vendará. El Dios que hace la llaga, la vendará. Entonces, usted se está preguntando, entonces, ¿Dios sí hace la llaga? Sí, Dios hace la llaga. Estamos hablando entonces de que hay enfermedades permitidas por Dios con un propósito. Estamos hablando de Job. Dios permitió en Job esa enfermedad porque tenía un propósito más grande. Entonces hay muchas personas muriéndose por falta de medicina. Voy a hablar en estos términos. Las crisis humanitarias plantean un problema serio para los países donde no hay acceso inmediato a los medicamentos para curar el enfermo. Los médicos, escuchen, se encuentran en situaciones donde a pesar de saber la cura para el dolor, no siempre pueden atenderlas. Cuando uno lee las noticias, especialmente en nuestros países, el dolor de ver a gente muriéndose porque no hay un medicamento, porque los médicos no tienen algo allí para salvarle la vida. Hace un tiempo atrás murió un diácono muy amigo, muy cercano a mí en Caracas, cuando era pastor en Caracas. Y me decía la esposa, pastor, mi esposo murió porque le faltó allí tener a alguien que le trajera una especie de bombona para ponerla, para levantarlo. Por eso murió mi esposo, porque comenzaron a llevarlo de un sitio a otro y por supuesto se murió. Esa es la realidad que nos presenta esto. Pero tengo que decir entonces que un dolor de cabeza dura muy poco tiempo, pero el dolor del alma, el emocional, no tiene una cura inmediata. Son dolores llenos de congojas y aflicción del espíritu. Pero hermanos, esta promesa nos dice, quien hace la llaga también la vendará. Ciertamente esto no aplica para todos los casos. Por supuesto, hay heridas traídas por Dios, algunos corazones cuyo resultado ha sido más, en este caso, por el endurecimiento de su corazón. Entonces, lo que él trajo no lo curó. Le doy el ejemplo del faraón. El faraón era un hombre que tenía un corazón tan duro, pero tan duro, que entonces Dios decidió endurecerlo más. Y las plagas, en lugar de curarlo, de ayudarlo, de suavizarlo, lo llevaron a una destrucción final, porque eso fue lo que él quiso. Entonces estamos hablando de estos casos. Por otra parte, el Dios que hiere, sus manos entonces curan. Esta es la felicidad al estilo de Dios. Nadie puede pensar en un escenario donde su propia herida es una dosis de medicina. Eso parece un contraste, pero así es como Dios trabaja. Elifaz ha dicho que Dios hiere y sus manos curan. Esta potestad no la tienen los médicos. Ellos curan lo que otros hirieron, pero Dios puede curar lo que él murió. Esa es potestad divina. Eso solo le pertenece a ese Dios. Este texto entonces es un aliciente precioso. Algunos médicos, cuando alguien está muy mal y está la familia reunida, esperan una noticia, el médico le dice, familia, les tengo una mala noticia. Esa mala noticia significa dos cosas. El enfermo está empeorando o el enfermo se murió. Y por supuesto, en esa situación,
Hay una impotencia, no se sabe qué hacer. Esa es la realidad. Pero hermano, qué interesante cuando pensamos en que cuando pensamos que hay una mala noticia en nuestras vidas, Dios se acerca y nos dice: hijo mío, sé que estás enfermo, sé que estás padeciendo, pero ¿sabes qué? Mis manos te están curando. Porque yo permití esa enfermedad, pero también mis manos están haciendo la otra parte, la obra del Señor. Una mala noticia, entre comillas, divina, es la ocasión para manifestar entonces el poder de Dios. Mis amados, las correcciones que soportamos pudieran ser dolorosas en sí mismas, pero esas heridas son los métodos que Dios usa para levantarnos y curarnos. Las heridas de Dios al final son curativas. Entonces no le tenga miedo a su disciplina, no le tenga miedo. Ahora voy resumiendo todo esto y concluyo. Si Dios lo ha sometido o lo está sometiendo o lo va a someter a una prueba, no le tenga miedo a enfrentar esa prueba. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, Él está trabajando en su vida. Quiero también afirmar esto. Si usted sabe que le está fallando al Señor, e incluso usted sabe que aún siendo un cristiano anda en pecado, escuche muy bien esto que voy a decir. Anda en pecado. Usted sabe que está haciendo algo que no le agrada al Señor. Está en pecado. Pues no se sorprenda si el Señor le castiga. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere detenerte, porque quiere salvarte. Persistir en eso es ir en contra de lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, las paradojas de la felicidad ponen al mundo al revés. Nadie quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Han oído esa expresión por ahí? No sé si todavía sale, que dice pare de sufrir. Esa religión que dice pare de sufrir. No, usted no para de sufrir. Si es cristiano, usted no para de sufrir. ¿Sabe usted cuándo va a parar de sufrir? Pues cuando estemos en la presencia del Señor, porque no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni tragedia, ni más nada. Cuando estemos en su presencia, usted parará de sufrir. Pero mientras estemos en este cuerpo, pues todavía estamos sufriendo. Pues no dice la Biblia eso, que este hombre exterior se va desgastando. Y mire, se lo digo, yo tengo 67 años y estoy comprobando que el hombre exterior se va desgastando, ¿no? Cada día se va desgastando. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? El interior se va renovando de día en día. Esa es la promesa. Entonces no podemos pensar que vamos a dejar de sufrir. Pero lo que sí podemos pensar es que el Cristo que está en mi corazón me da la fortaleza para avanzar y seguir adelante en medio de mi dolor y mi sufrimiento. El hombre por naturaleza rechaza todo tipo de castigo. El concepto de una teología buscando lo positivo, sacando a un Dios airado del escenario, es cada vez más popular. La idea de un Dios airado no es muy popular. Ahora, escuche esto. Elifaz, el amigo de la experiencia de Job, nos ha dejado una de las bienaventuranzas que implican esa disciplina. ¿Qué dice la primera parte? Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dice el texto. O sea, feliz es el hombre a quien Dios castiga. Esa es la primera declaración. Feliz el hombre y la mujer a quien Dios castiga, corrige, disciplina. Feliz. Luego dice, uno se pregunta, ¿cómo suena esto? Nos parece duro, pero luego dice, la otra parte. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es como queriendo decir, si estás en el proceso, si estás en esa condición, no menosprecies, porque sabes que Dios está trabajando en tu vida. Pero esta es la parte que me encanta, aún todavía sobre esto. Porque, dice la otra parte, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Bienvenido sea el castigo, bienvenido sea la prueba, bienvenido sea la corrección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque allí entonces
yo sé que estoy en las mejores manos. Las manos de los médicos son muy buenas, y gracias al Señor por la ciencia. Pero las manos de mi Señor son mejores que las de los médicos. Porque al fin y al cabo hay enfermedades que los médicos no pueden curar, pero mi Dios sí las cura. Y así es mi Dios, así obra mi Señor. ¿Qué le produce esta promesa, amado hermano? ¿Está de acuerdo con las paradojas de la felicidad? ¿Había pensado entonces que la felicidad al estilo de Dios es una paradoja, es un contraste? Porque no puede parecerse al mundo la felicidad. La felicidad del mundo es, tú tienes esto, en la búsqueda de tus placeres, ahí encuentras la felicidad. En la búsqueda del dinero, ahí encuentras la felicidad. En la búsqueda del sueño americano, ahí encuentras tu felicidad. No, eso es mentira, hermano. La felicidad verdadera está en saber que si Dios aún utiliza unas circunstancias difíciles en mi vida, al final entonces Él me va a sacar de eso. Él me va a dar la victoria en eso. Y entonces yo al final entenderé que valió la pena esa prueba. Hermana Hilda, valió la pena esa prueba. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha traído hasta acá. Dios, porque hay dos cosas que pasan aquí en la prueba. O muero en el intento, el Señor me lleva de una vez, pero si paso, entonces Él tiene un propósito con esa prueba y es de llevarme hasta el final y glorificarse en mi vida. Glorificarse en mi vida. Yo quiero orar esta tarde porque yo, como dije, yo no sé por qué te traje este mensaje. El Señor sabe. Ustedes saben que siempre llevo una serie de mensajes por temas. Pero como estoy todavía en el proceso de recuperación, y voy a traer este tema porque también lo aplico a mi vida. Yo no sé en qué condición estás tú y cómo llegaste esta tarde aquí. Yo no sé si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada y estás a punto de ser sometido a un castigo. Y no estoy amenazándote con eso, por favor. No es esa la idea. Pero como pastor tengo que decirte esto. Dios está trabajando en nuestras vidas y aún deja cosas en nosotros, pero preparémonos. Por si la prueba llega, entonces que si Él me prueba es porque me ama. Si Él me prueba es porque me salva. Si Él me prueba es porque tiene mejores cosas para mí. Amén. Cierre sus ojos por un momento y allí en la quietud de su corazón, acompáñenme en esta oración que voy a hacer. Voy a hacer una invitación esta tarde. Siento en mi corazón hacer una invitación esta tarde. En dos sentidos. Primero, allí donde estás, esta invitación es para ti. Si tú estás padeciendo un sufrimiento en tu vida, hay una carga muy grande. Has oído este mensaje. Dile al Señor esta tarde: Señor, gracias, porque esta tarde he entendido que el castigo, la disciplina, la corrección que tú das a mi vida tiene un propósito. Un propósito. Pero también si esta tarde yo estoy aquí, yo no te conozco como mi Salvador. Yo soy un hijo bastardo. Yo quiero conocerte como mi Salvador. Yo quiero darte a ti mi corazón, rendirte a ti mi vida, entregarme a ti, que tú entres a mi corazón, perdones mis pecados y me hagas tu hijo. Por eso me arrepiento esta tarde de mis pecados. Confieso a Jesucristo como mi Salvador. Le rindo a Él mi vida. Porque quiero estar en las manos de aquel que hizo el mundo. Pero he oído esta tarde que Él da la llaga y también la cura. No hay llaga peor que la llaga del pecado. Y yo quiero ser curado de esa llaga. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario hizo posible la cura de esa llaga. Yo me entrego a ti, yo me rindo a ti como cantábamos ahora. Pero ahora también, Señor, si como hijo tuyo estoy en desobediencia,
estoy pecando contra ti, estoy haciendo cosas que no te agradan. Señor, ten misericordia de mi vida y ayúdame. Ayúdame, Señor, que no espere una corrección dolorosa de parte tuya para dejar de pecar. Levántame esta tarde, Señor, levántame esta tarde. Pongámonos de pie y oremos al Señor allí, en nuestros corazones. Mientras yo oro esta tarde, si alguien ha sido tocado por el Señor, yo no sé, como dije, en qué condición has llegado acá, pero si has sido tocado por el Señor, cualquiera sea tu condición, y tú quieres pasar al frente diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, todo lo que tú sabes, todo lo que hay en mí, yo me rindo a ti. Mientras oro, si usted siente en su corazón el deseo de reconciliarse, el deseo de tomar una decisión cualquiera, no sé cuál decisión puede tomar, no sé, solamente el Espíritu Santo sabe en qué condición estás esta tarde. Pero mientras oro, pasa al frente para que cerremos este tiempo. Mientras los hermanos van a pasar al frente, ayudarnos con esa canción otra vez, yo me rindo a ti. Padre, gracias. He oído tu palabra. He oído tu mensaje. He oído tu voz. Tú me has hablado. Tú me has dicho, tú me has examinado, me has dicho cómo estoy. Quiero agradecerte, Señor, porque la prueba por la cual he pasado me ha acercado más a ti. Me ha hecho ver cuánta necesidad tengo de vivir cerca de ti. Pero también, Señor, reconozco que por lo que estoy pasando, quizás no he descubierto al Dios cercano a mi corazón. No he descubierto cuánto me amas y sigo alejado de ti. Pero en esta hora yo vengo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias, Señor, por oírme. Gracias por oírme. Mientras cantamos esta canción, la quietud. Mientras cantamos esta canción, ¿qué tal?